Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Una crisis de seguridad sin precedentes ha vivido nuestro país en estos últimos días, algo que afecta a todos los ámbitos y también, por supuesto, al sector productivo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a Alejandro Martínez, él es vicepresidente del Comité Empresarial. Alejandro, muy buenas tardes, noches ya, gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Carmen, muchas gracias por la invitación. Pues aquí sí, preocupados. Obviamente la situación del país no es una situación favorable, sin embargo, también es un mensaje para nosotros, y es que no podemos detenernos. La situación no es fácil para todos, no es fácil para las familias, no es fácil para los negocios, no es fácil para los estudiantes. Sin embargo, pues tenemos que entender que el país tiene que continuar. No podemos detenernos, sí ser más cuidadosos, sin duda, pero avanzar y avanzar. ¿Qué decir, Alejandro, ante las decisiones que está tomando pues el actual gobierno para hacer frente a estos hechos de violencia extrema que estamos viviendo, a estas organizaciones criminales que ahora están siendo catalogadas como terroristas? Creo que es importante entender de parte de todos nosotros como ecuatorianos que la posición del presidente es una posición compleja. Es difícil de entender que no estás en una lucha o en una guerra contra otro país, contra un área, ¿no es cierto? Sino estás en lucha contra una organización de personas que de una u otra manera pues pueden generar y generan de por sí temor, miedo. Esa es su herramienta número uno. Combatirlo es complicado porque estás hablando de temas sensibles, de temas sumamente complejos y que probablemente la mayoría de nosotros no hemos vivido jamás. Entonces, este momento el presidente necesita y requiere del respaldo de todos nosotros, pero también depende mucho de cómo esa gestión, ¿no es cierto?, la vamos a ir percibiendo nosotros. Y ahí viene la segunda parte, y es que tenemos que tener esta apertura a entender que la dinámica no va a ser la dinámica que estamos acostumbrados a ver en películas o a entender como una guerra de naciones. Esto es distinto, esto requiere de mucha cautela, de mucha inteligencia y de muchos movimientos tácticos importantes. Ahora, también requiere, y en este momento creo que tenemos que alzar nuestra voz frente a la Asamblea, porque la Asamblea es un momento en que debe generar esta unidad y aprobar leyes que le den mucha más respaldo al Estado, a las Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, a la misma Fiscalía, ¿sí?, a la parte judicial del Ecuador. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pretendiendo que el país va a cambiar y va a poder enfrentar este problema si dejamos las cosas como vienen estando los últimos 12 o 10 años, sino que tenemos que generar estas nuevas dinámicas, adaptar estas leyes. El presidente está sugiriendo una consulta popular. Creo yo que en este momento la consulta, más allá de que si es oportuna o inoportuna, va a tomar su tiempo, va a tomar todo un tiempo en generar la campaña, ir a votación, promover a que la Asamblea discute esas leyes. Ahorita creo que es momento de que nosotros como ciudadanos ya exijamos a la Asamblea justamente ya ser prácticos, ser útiles, justamente para lo cual necesitamos una Asamblea Nacional, modificar leyes o inclusive ciertos temas constitucionales que le den esa facultad al Estado de poder actuar rápidamente. Es decir, que de alguna manera también se puedan viabilizar las operaciones que se dispongan de ahora en adelante por parte del gobierno, del Ejecutivo y también de las Fuerzas Armadas que han sido encargadas. Sí, o sea, estamos en un estado de guerra. Con el decreto de ayer estamos oficialmente en ese estado. Eso le da ciertas facultades justamente a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Limita ciertos derechos, obviamente, pero yo creo, o más bien dicho, te diría que en la parte ya práctica de esto se requiere un poco más.
Si estamos viendo, ¿no es cierto?, en el caso Metástasis, una corrupción generalizada en juzgados, en la misma fiscalía, en la misma policía, en todas las instituciones del Estado. Necesitamos también arreglar eso, componer eso para que la ejecución de todo esto que viene dándose, es decir, una buena inteligencia, unas buenas operaciones, captura de estas personas, pero procesarlos legalmente porque se requiere hacerlo, ¿sí? Si es que volvemos a una justicia que está permeada, que está absolutamente contaminada, pues vamos a seguir haciendo nada, ¿no? Es decir, tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad, pero también esa exigencia a que las leyes operen, a que la justicia pueda operar y opere adecuadamente. Ahora, ¿cómo se ven afectadas las actividades productivas, las exportaciones que son tan importantes para los ingresos que requieren en nuestro país, con una situación como la que estamos viviendo actualmente? Tenemos que sumar una serie de cosas. Desde hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, ya habíamos escuchado de algunas empresas con vacunas, es decir, que pagan por no ser extorsionadas, que están siendo extorsionadas, por contaminación de droga, inclusive por forzar a las empresas a lavar activos, y una serie de factores, ¿no es cierto? Esto a la larga lo que le vuelve al país es menos competitivo, menos atractivo a la inversión, y hemos visto, no es la única causa, pero hemos visto como consecuencia un deterioro de las exportaciones, digamos un freno a la economía nacional, ¿sí? Un aumento de los costos complicados para todos los ecuatorianos, sin duda, y obviamente sumado a esto, todo lo que hemos vivido en estos últimos 2-3 semanas, ¿no es cierto?, en que se escapan de la cárcel pues líderes del narcotráfico que están sentenciados, los problemas que vimos ayer, cómo invadieron TC Televisión, que ya es una entidad privada de comunicación, y lo hicieron en vivo, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas a la larga pues generan justamente este temor. Ayer vimos un caos vehicular aquí en la ciudad de Quito, vimos varias cosas ayer en el país, pero cerraron negocios, ¿no es cierto?, de no abrirlos, simplemente cerraron. Hoy día vi que había bastantes negocios que no abrieron. Que no abrieron, porque claro. Justamente había había la motivación por parte del Ministerio de Trabajo de que también la gente, en lo que pueda, haga teletrabajo. Y está bien, es decir, tenemos que manejar un equilibrio entre no tener miedo, pero ser cautos. Pero entonces seguir operando. Entonces es importante que haya ese apoyo, ese respaldo a las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Tú lo decías hace un momento, hay factores que ya vienen afectando directamente al sector productivo, el tema de las vacunas, lo mencionabas también, la contaminación de drogas, cuando en el caso de las exportaciones, que son tan importantes para nosotros. Ante esto debería tal vez haber más comprensión, o va a haber, porque ya hemos visto algunos pronunciamientos, comunicados de la FEDEXPORT, de algunos gremios también importantes, en los cuales se brinda este respaldo a las acciones que se están tomando. Esa debe ser entonces la postura. Sí, el sector empresarial le va a apoyar al presidente. En este momento es importante que él cuente con el apoyo de todos nosotros, refiriéndome a todos los ecuatorianos, porque necesita actuar, necesita que justamente los ecuatorianos generemos la presión adecuada a las autoridades legislativas, a las autoridades judiciales y a las del Estado en general, para que justamente sean parte de la solución, no sean parte del problema, no sean un impedimento a que la justicia pueda cumplirse, no sean un impedimento a que las operaciones militares y policiales sean efectivas. Tenemos que ser esta parte de la sociedad tiene que ser una parte importante de ejercer esa presión clara, ¿sí? Esa información también clara de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se requiere hacer y qué es lo que estamos esperando que justamente estas autoridades de todo el Estado ecuatoriano
pues cumplan las funciones para las cuales fueron electas, en su caso de haber sido electas, o designadas en el caso de gente que trabaja en el Estado. Ahora, Alejandro, el sector empresarial tiene la responsabilidad también a la par de poder generar, ya refiriéndonos al tema social, a de qué manera podemos colaborar con nuestro país, tiene pues la responsabilidad de generar plazas de empleo y de esta manera garantizar el trabajo de muchos de estos jóvenes, digamos, que en lugar de que estén ingresando como criminales reclutados en estas organizaciones criminales, tengan la posibilidad de encontrar un trabajo que les permita sostenerse, porque también ese es uno de los problemas, la falta de trabajo que existe en nuestro país. Sí, o sea, lastimosamente el país viene acarreando una serie de dificultades desde hace unos 10, 12 años a justamente generar o provocar estas oportunidades de las que te mencionas, porque más que sea una responsabilidad es algo natural. Un empresario, por más pequeño o grande que sea, lo que va a fomentar siempre es justamente crecer. Esa es su misión es crecer, hacer que su empresa crezca o la empresa para la cual trabaja crezca, y eso como consecuencia conlleva más plazas de trabajo, conlleva inclusive una mayor inversión, una economía más sana, más impuestos, es decir, genera toda una serie de actividades que yo creo que todos queremos que sucedan. El tema es que no se ha dado esos espacios, por un lado, más allá de la buena voluntad que sí existe y siempre ha existido y siempre existirá de parte de cualquier empresario. Los empresarios tenemos esa naturalidad de buscar crecer. Ahora, la coyuntura actual nos exige más, sin duda, y creo que el mensaje del presidente Noboa, por ahora, lo veo claro, y lo vemos todos claro en el sentido de ir recuperando justamente esto, ¿no? La paz social, por un lado, esta tranquilidad del Estado y la tranquilidad de la sociedad de que puede existir efectivamente paz, coherencia, no sé, menos corrupción, es decir, una serie de factores que ayudan, sin duda, porque son herramientas que están generadas justamente a través de leyes, constitución, etcétera, para que todos nosotros, que somos parte de la actividad económica y la actividad social de este país, pues podamos justamente ir buscando estas oportunidades o creándolas para que vayamos ocupando esos espacios. Sin lugar a dudas, este es el momento en que se necesita pues la unión de todos los ecuatorianos y también el apoyo de las diferentes instituciones públicas y privadas para poder hacer frente a esta situación. Le quiero agradecer a Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen. Una buena noche. Lo mismo, una muy buena noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.